estamos de vuelta en escaño 131. Nuevamente voy a recordar las materias que han abordado la Delegación de Facultades: reactivación económica, seguridad ciudadana, saneamiento e infraestructura, lucha anticorrupción y la reestructuración o reforma de Petroperú. Son en realidad 5 rubros bastante amplios, bastante complicados, con problemáticas específicas muy complicadas, pero que van a ser materia de la próxima legislación que sobre las mismas ejecute el Poder Ejecutivo. El primer tema que quiero comentar con los invitados de hoy, los congresistas Galarreta y Olaechea, es aquello que les mencioné al principio del programa: cómo así se logró este consenso, a mi juicio, inédito en el Congreso de la República. Ustedes recordarán, en el gobierno anterior de Ollantumala y en el anterior de Alan García, pues lograr algunas mayorías calificadas era toda una proeza de negociación, una proeza, digamos, a nivel de las capacidades individuales de los señores congresistas. En esta oportunidad creo que ha primado algún tipo de motivación. Yo me atrevería a decir que es la motivación de soportar, de apoyar, de sacar adelante el Perú. Señores congresistas, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mario Pedro, ¿cómo estás? En este reinicio de escaño 131. ¿Qué permitió que el consenso fluyera? Porque veíamos inicialmente una bancada fujimorista un tanto dura, un tanto crítica del pedido del Ejecutivo. ¿Qué sucedió entre el pedido y el otorgamiento de las facultades? Sí, buenas noches también con los televidentes. Gusto, Mario. Bueno, lo que hemos venido comentando y que creo que lo has resaltado al final del comentario que haces es: creo que la composición que hoy día hay entre Ejecutivo y Legislativo ha resultado siendo una composición positiva para el equilibrio democrático, es decir, 2 poderes del Estado donde no hay una mayoría del Ejecutivo, que es lo que normalmente se ha acostumbrado, pero que la mayoría, y acá todas las bancadas, incluyendo la bancada de gobierno, todas las bancadas del Congreso, intentan darle una visión, una imagen diferente al Parlamento, pero que tampoco busca la idea de obstaculizar al Ejecutivo. Y ahí hablo como vocero de Fuerza Popular en nuestras reuniones con Keiko Fujimori como partido. Antes de iniciar el proceso de este nuevo Congreso, planteamos claramente las líneas, porque yo he dicho que ha habido más ruido en la calle que lo que hay acá adentro, y seguro Pedro te lo va a comentar, que la calle, me refiero a los medios, en relación a que por la campaña, que fue dura seguro, se esperaba tal vez un choque de poderes o poca capacidad de conversación. Probablemente tras el discurso del presidente Kuczynski, el discurso inaugural, sí, se notó eso, se notó un ánimo más bien poco dialogante y más bien... Yo ahí, para antes de entrar a los temas, por ejemplo, yo lo he dicho, mira, yo he estado, este es mi 4º periodo parlamentario, primero fue como asesor 5 años, después como congresista ya 10 años, y las 3 anteriores a la del presidente constitucional Kuczynski, los interrumpían durante su discurso. Acá jamás. Lo que pasó, que fue el tema ya de barras o de tribunas, es porque normalmente quien gana la elección tiene dentro del hemiciclo muchos invitados y tiene mucha ovación el presidente. Quien hoy día tenía la mayoría de invitados era quien era la oposición. Entonces, no está acostumbrado, no se ha estado acostumbrado, digamos, a este equilibrio de poderes, pero, por ejemplo, fue absolutamente educada el discurso, durante todo el discurso. Lo que pasó al final, que fue lo que lamentablemente quedó en los medios, era un tema ya de las barras, ¿no? O sea, o de las tribunas, pero no fue un tema de los parlamentarios, en ningún momento se le interrumpió. Pero yendo al tema concreto en general, hoy día tú tienes un grupo parlamentario mayoritario, y eso es bueno por lo que estamos planteando el tema de fortalecer las bancadas, porque mientras menos bancadas tienes es mucho más fácil la conversación y los acuerdos. Un grupo mayoritario que, indistintamente de sus posiciones políticas, también sabe que tiene que tener la responsabilidad de manejar el Parlamento de una manera que permita al Ejecutivo, que finalmente quien está a cargo de las políticas públicas, ejercer sus políticas y hacer un control político. ¿El aumento de la popularidad del presidente Kuczynski ha influido en la bancada fujimorista en, de alguna manera, flexibilizar su posición inicial, o ese respaldo que ha tenido no ha influido en nada? No, nosotros lo hemos dicho con todo respeto. Nosotros ni las encuestas, porque hacen encuestas antes, es una nueva modalidad que estoy viendo antes de cada decisión, pero bueno, están en su derecho, ni la popularidad, ni si la encuesta dice que hay que dar o no el voto de confianza. Algunos nos han dicho, algunos periodistas, que si no vamos perdidos al 2021, acá el 2021 pasa muchísimo, o sea, lo que hagamos en estos primeros años no, lo hacemos por absoluta responsabilidad. Luz
Salgado está haciendo una mesa directiva muy abierta, de mucha austeridad. Entonces, creo que hay una visión de tratar de manejar las cosas. Ojo, en algún momento vamos a tener discrepancias. En algún momento... Como en cualquier régimen democrático, donde las posiciones se confrontan. El verdadero equilibrio de poder, por ejemplo, y ya cuando entremos a la elección de facultades, sí nos va a permitir a nosotros hacer el control en la Comisión de Constitución que antes no se hacía, ¿no? Perfecto. Corita Olaechea, ¿cuál fue el kit del asunto? ¿La buena gestión del premier Zavala? ¿Las buenas formas, las buenas maneras, el diálogo? ¿Qué es lo que permitió esta... Mira, yo creo que es un acercamiento de todo el mundo. Y lo que ha priorizado mi experiencia, primera experiencia en el Congreso, ha sido que el Perú funcione y que funcione bien. Entonces yo creo que presentar el pedido de facultades, así como el presupuesto, son apreciaciones de riesgo, algo que es normal en la vida privada. O sea, uno se presenta al directorio con un presupuesto igualmente. Correcto. Y no necesariamente los directores te van a decir, van a revisar tus premisas. Y son en estas apreciaciones de riesgo, o sea, la discusión ha sido a nivel técnico muy interesante. O sea, hay gente que me dice, ¿te has aburrido en el Congreso? Te aseguro que estas 3 semanas que han pasado no me he aburrido un segundo. O sea, es muy importante tener una posición crítica porque nosotros tenemos supuestos tributarios, supuestos de manejo, supuestos de cómo van a suceder las cosas. Obviamente es bueno tener una posición que contrasta. Una posición que sabemos desde la elección teníamos diferencias técnicas. ¿Ustedes sienten que de la bancada fujimorista hay una actitud crítica pero honesta hacia el control político? Yo te diría, lo segundo ha sido muy importante. Ha sido una actitud honesta de lo que ellos perciben. Entonces, para nosotros tenemos una posición técnica y que creemos que va a funcionar, pero tenemos que respetar una posición que técnicamente ellos nos dicen, mira, yo no creo, tú eres muy optimista acá. Y ahí ha venido un diálogo, ha venido un debate, por ejemplo, el tema de la UIF, considerar lo que tenía en vistas la bancada fujimorista, el entorno o el marco en que se va a desenvolver esta UIF, ¿es un marco que vamos a poder manejar o vamos a terminar en manos de un tercero y van a suceder horrores? Entonces, ha habido realmente realismo y percepciones de riesgo que nos hemos tenido que sentar y con mucha seriedad exponer cómo veíamos los riesgos lado y lado. Ahora, está claro, yo no me gusta personalizar las cosas, pero yo sí he notado que el rol de Luz Salgado y el rol de Fernando Zavala en particular ha sido encomiable. O sea, yo creo que han tenido ambos talla de estadistas, de políticos proclives al diálogo, a la tolerancia. Y eso creo que es un buen ejemplo para el resto de la clase política. Mira, Fernando ha hecho una presentación clara, sincera, y él ha presentado su programa y lo ha sometido a consideración del Congreso. Luz Salgado, por su lado, con su conocimiento y saber político y buenas maneras, logra que hoy día todas las bancadas estén de acuerdo con su liderazgo. O sea, Luz le ha dado la presidencia y lo que viene a ser la dirección del ejercicio es la gestión del Congreso. Y es una gestión que ella está liderando de una manera seria, amplia, y realmente los debates han sido muy interesantes, pero más interesante ha sido el trabajo en comisiones y el trabajo que no se ha visto. Pero realmente el nivel técnico ha sido muy bueno. Permítame ahora ir o aterrizar un poco no nos dará el tiempo para desmenuzar, es imposible, pero vayamos a los, digamos, íconos o los temas claves de cada punto de la delegación, porque creo que sobre eso se ha generado el debate. El tema de la reactivación económica y la formalización, obviamente el tema del IGB, hasta el día de hoy sigue generando dudas. Ya honestamente uno ya no sabe si el MEF va a ir con la reducción del 1%. Está claro que se van a hacer compensaciones con el tema del impuesto a la renta, pero digamos, más allá de eso, ustedes siguen opinando que el tema del punto del IGB no debería, la reducción, digo, no debería ir, y que más bien, pero sin embargo, por lo que escuché al congresista Torres, ustedes han igual otorgado la confianza para que el MEF decida. Eso es lo último que me queda. Es lo mismo que señalaba Pedro, ¿no? Y le agradezco su reconocimiento, y también hay que reconocer por el lado nuestro la actitud del Ejecutivo, porque en ambos casos te obliga a un Ejecutivo, sabiendo que no tiene mayoría, a esforzarse más, y a un Legislativo, sabiendo que tiene mayoría, a no obstruir innecesariamente, sino pedir lo que necesita. Pero en ambos lados, por más que estés obligado, si no tienes las personas, como Fernando Zavala y decías Luz Salgado, y todos los que están atrás de ambas personas, a la altura no funcionaría. Entonces,
también se le ha visto esa honestidad al Ejecutivo en el lado de cuando ellos dicen, nosotros sí creemos que esto va a servir. Para nosotros reducir un punto del IGB era orientado más bien a las municipalidades, era un punto al fondo común que se ha presentado como un proyecto de ley, o era usar 1 o 2 puntos del IGB al sistema previsional que está sustentado por renta, y la renta no es permanente, pero por el consumo que es permanente, que hemos conversado esto alguna vez, de un sistema previsional ya universal. Correcto. Y el IGB podría ser una salida. Sin embargo, quienes dirigen el gobierno no somos nosotros, es el señor Kuczynski, y ellos consideran que con esa reducción de un punto del IGB, más el impuesto a la renta, etcétera, tienen su paquete. Nosotros, ¿qué hemos dicho? También consideramos que es honesto lo que nos dicen, que ellos creen eso, nosotros esperamos que le vaya bien, no nos parece que sea la salida, pero los responsables de la política económica es el Ejecutivo. Hay dudas razonables. Entonces ahí se lo ponemos y decimos, bueno, ahí tienen la facultad. Ellos tienen la última palabra, y ojalá que puedan hacerlo, ¿no? Y el hecho del reconocimiento lo agradecemos mucho, que es una posición nuestra. Nosotros creemos que al final del día la bajada del impuesto más la recategorización de lo que es una MIPE, una PYME, con las nuevas estructuras, creemos que en un agregado son pequeños puntos que estamos generando que al final va a ser un vector importante. O sea, no es solo el IGB. Ahora, reconozco que las dudas que planteaba Fuerza Popular es razonable. Cuando uno presenta un presupuesto de ventas en una sociedad, hay gente que dice, yo no creo que vas a lograr esas ventas. ¿Usted confía en que la reducción del punto IGB apoye la formalización? Le pregunto al empresario Pedro Olaechea. Al empresario Pedro Olaechea, yo siempre le he puesto más peso a lo que es el 10x10 y el impuesto a la renta, que sumado al IGB vamos a generar unos, esperemos, 3 puntos o más de alivio. Correcto. Y hoy día, por ejemplo, si tú pasas del RER al sistema normal, tú vas a tener 25% de costos para comunicarte con tu gobierno para pagar impuestos. Y me preocupa una cosa adicional, tengo que ir a la pausa, pero se los comento. Algunos empresarios se han acercado a decirme, oye, pero si se está previendo aumentar el impuesto a la renta al 30%, ¿qué pasa con esas inversiones proyectadas a 4, 5, 6, 8 años que ya hicieron la perspectiva al 26%? Después, te lo contesto. Vamos a contestar después de la pausa, seguimos con Escaño 31. Ahí volvemos. Estamos con los congresistas Galarreta y Olaechea hablando acerca de la delegación de facultades y los temas, el contenido que van a tener estas y todo el debate que se va a generar y que se va a seguir generando. Estamos hablando del tema de reactivación económica y la discusión del IGB. Yo hice el comentario de que para algunos empresarios el hecho de que ahora se les diga que se le va a subir el impuesto a la renta, o recordemos que las grandes inversiones en el Perú, que es lo que necesitamos para generar empleo, proyectan el flujo de la rentabilidad de los negocios en función al tema de pago de impuestos. Si han estado trabajando con un IGB de 26 que le diga de un momento para otro te vas a 30, a muchos se les puede ir su punto de equilibrio, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted, congresista, sobre eso? La verdad es que cuando hace el cambio el gobierno anterior, probablemente pocos empresarios pueden haber confiado en el cambio que iba a durar mucho tiempo de por sí, porque el gobierno anterior ya estaba muy débil. Pero en general sí fue una de las observaciones que le hicimos al Ejecutivo. Primero por el lado también simple de regresar a lo que fue la vez pasada, es decir, volver los 2 puntos que habían disminuido para efectos del IGB. Pero entiendo, y lo explicó después el ministro Turner como el propio Zavala, que son un conjunto de otros aspectos que van, digamos, como un paquete. Nosotros igual insistimos que no nos termine de convencer. Nosotros estábamos hablando, acuérdense, de un shock de inversión social los primeros 100 días a los primeros 100 distritos más pobres, que es parte ya del debate político que hemos señalado que teníamos otras prioridades junto con la económica, las que no se han pedido, ¿no? Que son salud, educación, programas sociales. Eso es como los goles del Cóndor Mendoza, pero si hubiera metido el gol, pero claro, entonces, ya estando en la cancha y quienes están encargados de manejar el vehículo solicitan y plantean sus supuestos dentro de su visión, como han dicho, macroeconómica, que nosotros dijimos, bueno, vamos a ver. Pero seguimos obviamente esperando para la parte del control político, esperando que resulte, ¿no? Congresista, para terminar esta pregunta, ¿usted sí tenía una atingencia respecto a esto que yo decía, el impuesto a la renta? No, mira, el impuesto a la renta sube, el de los dividendos baja, ¿ya? Empresa que no paga dividendos no existe, porque si una empresa no da dividendos no puede pedirle plata al público. Correcto. O sea, le está reentregando en monopolio a los bancos el acceso al ahorro. Eso es algo que todavía tenemos, hay ciertas personas que siguen pensando en la plusvalía, tesis de 1848, pero se sigue pensando. Claro. Entonces hoy día el dividendo es la única manera que tú vas a hacer que la gente apueste más, porque acá estoy ganando plata.
Pero no solamente es eso, sino como bien dice Lucho, hay una serie de otras medidas sobre cómo computas el valor agregado, que son tus deducibles sobre lo que va a generar tu renta. Por decirte, tú inviertes y es a la vena, puedes deducirlo todo de golpe. ¿Para qué? Para impulsar la inversión. Y le doy toda la razón a Lucho. Es una apreciación de riesgo cómo va a funcionar. Ellos técnicamente tienen sus dudas y tienen economistas de muy buena calidad en que justamente hemos debatido mucho estos temas. Y han tenido a bien decirnos, perfecto, les damos el beneficio de la duda y veremos cuando comencemos a marcar ya los resultados que deberían comenzar a venir en el plazo que nosotros, o sea, cada 90 días, 120 días es lógico, y quien viene de la vida empresarial es normal. Así es. Es normal que me pregunten, oye, ¿qué has hecho? Y que exactamente, como lo repito, el directorio jamás será amigo del gerente. En este caso el directorio es el Congreso, está lógico. claro. Vamos al tema de seguridad ciudadana para que nos alcancen a abordar un poquito las otras cosas. El ministro Basombrío ya ha adelantado parte de las medidas que va a formar el paquete legislativo. Ha hablado del tema de masificación de recompensas, ha hablado de creación de nuevos viceministerios. Para ustedes, congresista, partido que dicho sea de paso hizo del tema de seguridad ciudadana uno de los temas cruciales. ¿Qué piensan? ¿Creen que se le están dando las herramientas suficientes indicadas al Ministerio para avanzar en este flagelo? El principal problema del Perú, dicho sea de paso. Ahí sentimos que estamos un poquito lentos. Es decir, se ha dado la delegación de facultades, han pedido 30 días. Yo he hecho como crítica, porque han dicho estamos trabajando dentro de 30 días. Yo le digo, pero eso se trabaja el día siguiente. O sea, yo hubiera esperado el lunes siguiente después de aprobar. Que ya tuvieran los borradores, digamos. No, yo decía que sea uno, ¿no? Pero, digamos, hay temas que no requieren tampoco de normatividad, sino son de decisiones que entiendo que esas deberían estar avanzando un poco más. Pero frente a los pedidos, que son código de ejecución penal, que tiene que, me imagino, ponerse de acuerdo con las acciones que van a tomar la interconexión de comisarías, si va a modificarse el código para que estas personas no estén saliendo, las coordinaciones con el Ministerio Público. Entonces, creemos que sí tenemos que esperar las primeras respuestas. Pero así como ha habido esta capacidad de trabajar, estudiar, analizar 13.000 millones de colocación de bonos, me hubiera gustado que esa visión económica también la tengan para la seguridad y ya lo hubieran tenido listo, ¿no? Pero nosotros de verdad hemos asumido con responsabilidad y creo que lo que corresponde es esperar. Nos han dicho 30 días, esperar los 30 días primeros para ver qué normas van a emitir. Le hemos dado lo que han solicitado. El Código Penal no, porque es un código sustantivo que debe ser corregido. Así es materia legislativa. Creo que es bueno que se vea acá y que más bien se presenten. Además, con la participación de expertos y gente que pueda. Y que se presenten los proyectos que el Ejecutivo desee, ¿no? También para debatirlo. Por supuesto. Congresista, es sabido que el tema de la inseguridad ciudadana no se va a resolver ni en un año, ni en 3 años, ni en 5. Es un tema de largo plazo, demanda una política de Estado. ¿Qué de diferente puede traer esta gestión del presidente Kuczynski y en particular del ministro Basombrío respecto al tema de la seguridad ciudadana? ¿Cómo devolverle más confianza a la población de que por lo menos que estamos yendo en el sentido correcto? Bueno, como dicen, con los hechos lo demostraremos. Yo creo que la presión que nos han puesto, que en 30 días tenemos que arrancar el tema, tenemos que verlo, ¿no? Yo creo que hay mucho el tema de la investigación criminal. Yo creo que es un tema que se va a priorizar muchísimo. Se ha hablado de 350 nuevos efectivos para la investigación criminal, o sea, eso ya es una noticia importante. Y las cifras que había en el año 80 estábamos creo que en 14.000 con 20 millones de habitantes. Hemos llegado... 3 policías, pues, ¿no? Claro, llegado a de ahí vino el tema de la desaparición de la PIP. Porque a veces la gente no se da cuenta, tener más gente armada en la calle, lo que único va a resultar es una balacera con gente que puede salir muerta. En cambio que la investigación criminal llevada, impulsada y manejada correctamente, al final del día eso fue lo que capturó sin un balazo a Abimael Guzmán y a los genocidas que estaban ahí escondidos. El mayor soporte entonces a la definitivamente. ¿Usted cree que de ahí es donde van a salir los mejores resultados? Y tiene que venir también el tema de los medios materiales, ¿no? Que tengan que haya la movilidad, las comisarías estén patrulleros que funcionen. Bueno, entonces tenemos ahí un reto que nos ha puesto Fuerza Popular y esperamos cumplirlo. De verdad, de verdad. Y pegado al tema de la inseguridad está el asunto de la lucha anticorrupción. Sí. El otro gran debate ha sido el tema de la UIF. Particularmente yo tengo la opinión, la suelto para conversarlo en la mesa. Yo considero que la UIF es una institución que en los años que tiene de vida ha demostrado profesionalismo, mucha calidad, mucha solvencia de quienes lo integran, especialmente bajo el liderazgo del señor Sergio Espinosa. Sin embargo, se dice
¿Qué pasaría si convertimos esto en un monstruito con mucho poder y termina en algún momento de la historia del Perú en manos de un Vladimiro Montesinos, termina siendo una suerte de Gestapo policíaca? Pero de verdad es que lo cierto es que el narcotráfico es un flagelo, el lavado de activos es indetenible en el Perú, y si no le damos la suficiente fuerza a la UIF, vamos a seguir en las mismas. Claro. No, y si pasaba lo que felizmente no pasó en Colombia, un paréntesis aparte, íbamos a tener más complicaciones con los de la FARC que se están pasando un poco por la frontera. Pero en general, lo que ha señalado Mario es lo que pasó en el 2012. En el 2012 había un temor con la primera propuesta de UIF, un gobierno que todavía no se definía muy bien, del señor Humala, sí estaba dentro del grupo bolivariano, no bolivariano, y como Venezuela se maneja, por ejemplo, la SUNAT. Y había pasado lo de la DIN, los mayores recursos, dijimos, ¿para dónde apunta esta cuestión? Pero además había un tema constitucional, que es el tema que esta vez se observó. Y ahí, y que es bueno porque Escaño 131, por ejemplo, pueda decirle a los ciudadanos que, a diferencia de lo que pasaba el miércoles antepasado, cuando se advirtió el Congreso se ha opuesto a la UIF, nadie se había opuesto porque ni se estaba aprobando ni se estaba archivando nada. Se estaban evaluando opiniones en las comisiones. Recuerden que se distribuyó a 10 comisiones el dictamen para que den opinión. En ese momento se había ya avanzado con 18 más o menos, que el Congreso estaba opinando a favor de delegar esas facultades. La primera que se observa, y la noticia en todos los medios de comunicación, casi en todos, salvo excepciones, era el Congreso y Fuerza Popular se está oponiéndose a la delegación de facultades. Y se distorsionó, que hizo incluso que el presidente Kuczynski saque una opinión, que ahí salió el comentario diciendo hay que despiértese, hay que no se el enemigo es otro, porque la pregunta que le trasladan al presidente Kuczynski, le están negando las facultades. Y nadie dijo que era la única observada. ¿El temor de Fuerza Popular cuál es? Que esto se desvirtúe. Y, por ejemplo, yo entiendo que incluso en el planteamiento hay la participación de un juez ad hoc, que es el que autorice el levantamiento. Entonces, ¿por qué la oposición de Fuerza Popular? La oposición inicial, que fue una observación válida, fue de carácter constitucional. Cuando tú dices Colombia, Ecuador, Guatemala, México, ninguno de esos países tiene un marco constitucional que te diga específicamente quién es el encargado de levantar el secreto bancario como lo tiene el Perú. Todos tienen una ley de desarrollo para estos temas. Punto 1. Punto 2, venir antes. Pero esa observación se levantó al día siguiente con la ministra Marisol Pérez Tello, con el señor Zavala y con los congresistas de Fuerza Popular, que entendieron más bien y todos llegaron a un texto mejor. ¿Qué te permite el texto hoy día? La justicia, una característica que es ciega. Cuando se habla de juez ad hoc, se habla de un juez de turno. Porque el juez ad hoc también se puede prestar, lo que decía hace un ratito estábamos conversando Pedro y tú, de que esto puede terminar en manos de alguien. Ese juez ad hoc después puede terminar muy involucrado con una institución, y es mejor pedirle al juez de turno, a quien caiga, el levantamiento de los... ¿Y si el juez de turno es un corrupto? ¿Y si el juez de turno es una persona poco confiable? Ahí la institucionalidad pues es donde tiene que caminar. Lo que hay que buscar es un proceso... Pero no es más ser un juez ad hoc, en ese sentido, un juez más especializado, más conocedor de las normas. No, porque estaban hablando del juez que conozca la investigación, pero en un caso cuando no hay investigación, porque no todo es investigación, iba a ser un juez de turno que además lo que entiendo que van a sacar es un proceso sumarísimo. Que lo que queremos es que sea rápido, ¿no? Y lo otro que se observó es este tema del jurado y la OMPE, que no lo observamos nosotros como Fuerza Popular, lo observaron otros grupos políticos, y la propia ministra de Justicia entendió que la información es de ida y no de ida y vuelta, porque quien tiene que investigar es la UIF. Entonces, en un proceso electoral, la OMPE, el jurado, detectan dinero de procedencia dudosa, inmediatamente pasa a la UIF para que lo investigue. Y más bien ahora hay unos proyectos que creo que sería bueno respaldarlos, que es darle un mayor rango a la oficina, darle un nivel diferente. Y por supuesto mayor capacidad, mayores competencias. Exacto. Congresista. Bueno, todo lo que ha dicho Lucho es exacto, ¿no? Pero además se nos viene una tarea importantísima, que yo creo que estaban en los dos programas y que va a haber que trabajarlos, que es el Consejo Nacional de Magistratura. O sea, necesitamos que ese marco sea lo más garantista de las personas de que obviamente entran a ser investigadas, o sea, que la garantía que haya sobre el proceso sea intachable, inobjetable, sea aséptica, que no hayan intereses políticos de por medio. Eso hay que tener muchísimo cuidado, porque es lo que desvirtúa el día de mañana una herramienta tan importante. O sea, que no puede el día de mañana decírsele por interés político me buscaron, por interés de esto me buscaron. O sea, es una herramienta importantísima dado el contexto del mundo de hoy. O sea, el mundo de hoy, si tú ves, el oro informal o ilegal llega a más dinero que la coca ya. Entonces son dos magnitudes gigantescas de dineros lavados que están afectando al país. Tanto la coca ilegal como el oro, que está en este momento sufriendo por un marco equivocado, también una ilegalidad tremenda. Entonces estás hablando 1.250 millones estimado en uno y 1.000 millones en el otro. Entonces estás hablando de unos dineros que a la hora que comienzan a correr de un lado al otro tienen un poder de corrupción bárbaro.
Entonces tienen que ser procesos muy blindados, procesos muy claros, muy serios, que internacionalmente tengan validez y que se sostengan. Y eso solo se puede lograr con el trabajo que se viene haciendo, hacer totalmente un espacio aceptable. La preocupación era, me parece válida, que por qué el Perú es, creo que uno de los 2 o 3 países en Sudamérica, América Latina, que no tiene con esa posibilidad de una UIF. Ese es el marco constitucional. Exacto, rápida en acción. El problema era el marco constitucional, que la propuesta que ha mandado el Ejecutivo es justamente a través del juez, que es el marco constitucional, iba a hacer un proceso sumarísimo. Pero incluso ya hay proyectos, repito, para mover incluso la propia unidad y darle una mayor fuerza, que yo creo que eso hay que suscribirlo, porque nosotros siempre, nunca nos hemos negado a fortalecer. Y por eso te decía, se distorsiona la información cuando tú válidamente lo que observas es un tema de que mañana el proceso, un tema técnico jurídico, que mañana el proceso no se vaya a caer justamente por eso. La mafia orellana avanzó como avanzó, porque cada vez que ya estaba acercado, sacaba algo bajo la manga porque se conocían todas. Así es. Y había siempre por ahí algo que se le escapaba al legislador y que lo había dejado abierto. Y esta era la idea, que esta vez salga bien, ¿no? Perfecto. Vamos a la pausa y me dan un poquito más de tiempo con los congresistas Galarreta y Olechea para seguir hablando ahora del tema de Petroperú, grave. Acabamos de tener la semana pasada nuevos casos de violencia, y el tema de saneamiento e infraestructura, que es otro de los temas cruciales de la delegación de facultades. Ya bueno. Me acompañan esta noche los congresistas Galarreta y Olaechea de la bancada de Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio. Estamos hablando acerca de la delegación de facultades y del debate ya iniciado en torno a este procedimiento legal y constitucional, parlamentario, en buena cuenta. Nos habíamos quedado en otro de los rubros, es el saneamiento y la infraestructura, pero Pablo Kuczynski, durante su discurso inaugural, insistió en el tema del agua como uno de sus objetivos para este quinquenio. Él, dicho sea de paso, viene trabajando en el tema de hace bastante tiempo, y es claro, lo vemos casi a diario, que insiste con el tema del saneamiento, vinculado también al tema de salud. ¿Se les han dado las herramientas suficientes en este caso para avanzar? Y lo pregunto por una razón. He escuchado a más de un ministro, extraoficialmente, quejarse de que el anterior gobierno ha dejado los dineros del presupuesto comprometidos. Eso quiere decir poca caja, poco dinero para llevar a cabo proyectos de inversión pública. Eso por un lado. Y por otro lado, el constante problema del SNIP y el tema de las inversiones que llevan a cabo los gobiernos regionales y locales. ¿Cómo ven ustedes este problema? Si esto se puede destrabar, si tenemos la posibilidad en estos meses finales del año de acelerar el tema de inversión pública en infraestructuras. En el caso de saneamiento, básicamente la observación creo que ha sido por un punto de vista más ideológico. Creo que fue el que ha pasado más rápido. Exacto. No ha habido tanto debate. Ideológico me refiero porque se ha querido especificar que no estamos hablando de las privatizaciones de las empresas que tenemos a nivel de servicios de agua a nivel nacional. Ese que funcionan espantosamente. Ahora, la idea tampoco es del Ejecutivo, entiendo eso, sino de permitir cierto flujo de capital privado que de alguna manera, por ejemplo, SEAPAL viene teniendo, ¿no? Es decir, tercerizando algunas cosas hoy día, el propio SEAPAL, porque Fuerza Popular no está a favor de la privatización de la SEAPAL ni ninguna de las empresas. Pero sí, digamos, se requiere pues de capitales frescos. Ahora, fuera de eso, que se ha puesto textualmente, creo que ese es el candado más conocido que más ha sonado en este caso, y después está todo lo solicitado. Y está no solamente en la parte de saneamiento, sino en la propia parte económica también hay unos temas para poder hacer, digamos, movimientos en los permisos municipales, en trabas a veces que hay burocráticas. Así que yo creo que por ahí sí van a poder, con este candado, digamos, plantear la propuesta que está pensando el Ejecutivo en materia de saneamiento, ¿no? Congresista Olaechea, ¿qué logros podemos tener, por lo menos en estos 100 días? Ahí hay dos facultades también en que Fuerza Popular nos ha hecho confianza, que es el famoso artículo 12, que es lo que tú decías, Lucho, el que tú puedas hasta, si hay un proyecto que se te ha detenido por estas famosas adendas, por un juicio, y no vas a seguir, que ese presupuesto lo puedas aplicar a otro proyecto o terminar el presupuesto. Hay muchos proyectos inconclusos, es tremendo. Hay un hospital que se ha invertido 400 millones de soles en el Huamanga. Terminar de implementarlo va a ser otra fortuna. Implementarlo en infraestructura es una cosa, pero además lo más grave, no hay médicos ni enfermeras. Peor todavía. Ese tipo de mostrencos están a nivel nacional. O sea, realmente lo que se está encontrando, por eso es que la ministra ha dicho estamos en una crisis de salud, porque se han hecho inversiones que no tienen sentido.
y no se ha hecho esa posta médica que se necesita, esa ambulancia que se requiere, que tenga que funcione, que tenga lo básico. Exactamente, o sea, acá hay todo un inventario que se viene que definitivamente ha generado un problema que vamos a ver la magnitud que tiene. Porque son como temas como Talara, pero estos no son todos, son temas de que han hecho, por ejemplo, hay el caso de un personaje que ha hecho a media caña una serie de proyectos y no los han terminado. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos o los terminamos? Entonces hay problemas muy, muy serios desde ese punto de vista, ¿no? Y retomo su comentario. Y finalmente también, ese es por eso el famoso artículo 12, y nos está permitiendo la modificación del SNIP. O sea, son dos hechos que en las facultades Fuerza Popular nos ha hecho confianza para hacer los cambios necesarios que tengamos que presentar. Solo un comentario, porque también tiene que ver con infraestructura, aunque la mega infraestructura, la gran infraestructura de los megaproyectos, para la redundancia, dejadas por el anterior gobierno. Y ahí sí tenemos problemas serios, ¿no? Tenemos el tema del gasoducto sur, tenemos el problema de la línea 2 del metro, tenemos el problema de Talara, tenemos el problema de las otras líneas, y ahí el problema básicamente del famoso destrave o desanudación, no sé cómo es el verbo apropiado, pero tenemos un problema, porque es plata, mucho dinero comprometido, y la verdad, Chinchero, la segunda pista del aeropuerto, antes que se me vaya. Entonces, son proyectos que son cruciales justamente para la infraestructura del Perú, y no vemos que... Yo veo por ejemplo, paréntesis, la viceministra Fiorella Molinelli, pero 24 horas al día tratando de acelerar estas cosas, pero claro, veo que se enfrenta a un monstruo gigante, no sé. Ahí hay dos temas. Uno, por el lado de delegación, está un pedido para proinversión, que también estaba dentro del paquete y eso se ha aceptado, por lo cual, para reestructurarlo, porque ahí siempre había un entrampamiento, la composición de proinversión, siempre te hablaban de la relación de los proyectos, pero nunca avanzaban. Y por el otro lado, más bien, hay un tema de control político que todas las bancadas estamos conversando, todas, para una comisión investigadora por el tema de la línea 2, gasoducto sur y Talara. Eso se va manejando por otro lado. Pero definitivamente estos grandes proyectos, o sea, no puede ser que tú hagas un gran proyecto cada 5 años y el que lo hace mal. O sea, el Perú necesita que un gobierno haga 10 líneas de frente, o sea, y se requiere ese tipo de acciones, ¿no? Ya se dijo que la línea 2 por lo menos va a estar en el 2018. Es increíble. Conociendo a mi país, si eso está en el 20, la verdad que me... Sí. No, lamentablemente el gobierno anterior ha sido desastroso, pero tenemos en eso. Mira, y regresando un poco al tema de salud, ¿no? Cuando ahora que hemos estado descentralizado, viendo a las sesiones centralizadas con Cecilia Chacón, que es la presidenta de la Comisión de Presupuesto, y comenzamos a ver las cifras de por qué la anemia, es porque los niños están todo el tiempo mal del estómago. Entonces, no es un problema, o sea, hay algo de problema de comida, pero el problema más grave es que así comas, no asimilas. Entonces, la anemia se ha disparado por la mala condición sanitaria. Entonces, la reflexión que uno hace... Falta de vacunación... No, simplemente porque el agua no es limpia. Mira, tú te acercas ahora, yo vengo del Estrecho, San Juan del Estrecho, que es la frontera del Putumayo. Y todos los niñitos con la barriga inflada. No hay a dónde tomar agua limpia. Entonces tú piensas, ¿valía la pena a las inversiones que hemos hecho por 25.000 millones de dólares no haber privilegiado el agua que puede ser 750.000 soles? Y todavía seguimos discutiendo los panamericanos, ¿eh? Ya, no me quiero meter en ese problema, sino pero un programa entero, los panamericanos. Pero bueno, aterrizamos ahora en el tema de Petroperú, hablando de obras, de inversiones, de SNIP y de grandes problemas. Yo partiré diciendo que creo que el gobierno ha tenido un gran acierto en designar a don Augusto Bertel como presidente director, una persona de muchos años, una persona honesta, experimentada, que genera mucha confianza en la comunidad política. Pero claro, el pobre don Augusto habrá entrado a haber hecho ¿en qué me metí? ¿En qué momento le dije al presidente Kuczynski que sí? Debo haber estado, me agarró mis 15 minutos. ¿Por qué? Porque es un encargo muy complicado. Es una empresa antigua, con muchos procedimientos obsoletos, que requiere modernización. El recurso humano tiene que, digamos, reestructurarse por completo, los estándares. Sin embargo, hay la vocación de modernizarla, de sacar la bolsa. Hay todo y, por supuesto, el tema del oleoducto, ¿no? Que es todo un problema en sí mismo. Que no tiene mantenimiento respectivo. Mira, suscribo lo que has dicho de Augusto Bertel, además creo que ha sido acertado, porque son aquellos personajes que, la verdad,
hacen un sacrificio, salir donde salen para entrar al tema. Su zona de confort, de descanso ya. Al tema público y público complicado, no público tampoco, exacto, no el público más complicado. Pero ahí, mira, nosotros hemos mirado eso y lo hemos visto, creo que es el que menos la vez complicaciones ha tenido, salvo nuevamente el tema de dejar constancia y claro para todos los grupos que solicitaron que más allá de capitales frescos no se está hablando de una venta de la empresa, que creo que ahí no es el caso del gobierno. Pero sí hay mucho que hacer desde el gasoducto, perdón, desde el tubo del oleoducto y además hay problemas hoy día, nos decía Augusto en una entrevista del señor Augusto Bertel, no solo con el mantenimiento, sino y está pedido la delegación de facultades incluso para penalizar estas acciones que se están realizando a través de todo el oleoducto, ¿no? Entonces, lo vuelvo a decir, yo lo he hecho el otro día en Radio Capital. ¿Qué esperan para enviar miembros del ejército peruano a cuidar, o de la Marina, las zonas vulnerables del oleoducto? Ya sabemos que hay mucha gente que sabotea, corta, justamente para que la contraten para la reparación, pero entonces, friega todo el Perú. Está desde el punto de vista penal, por ejemplo, como sanciones, y está lo principal, que es cómo reestructurar, cómo poner en valor, cómo hacer una empresa que la verdad tienes gente que ha pasado por cargos altos, pero siguen ahí dando vueltas. Correcto. Entonces hay toda una reestructuración que yo ahí tengo bastante confianza que pueda, dando la figura de Augusto Bertel, plantear algo bueno, ¿no? Congresista, 4 5 sindicatos tiene Petroperú. Creo que 2 en Lima, 3 en Talara, 2 en Iquitos. O sea, ojalá fuera es el un problema monstruo de varias cabezas, ¿eh? Ojalá fuera el problema de los sindicatos. El problema tú tienes que... Pero se movilizan, ojo. Claro, pero tú tienes una empresa que no se ha dedicado a lo que debió dedicarse. Uno de los activos principales era justamente el oleoducto. No se le ha prestado la atención debida, comenzaron las roturas, comenzaron los problemas ambientales, le dieron, como se dice criollamente, el ojo a la papa y comenzaron a cortarlos después. Pero el hecho es de que en lugar de haber invertido en algo que le generaba una caja, lo que le generaba una caja era el transporte que justificaba cualquier exploración petrolera, utilizar ese activo de transporte. No se le prestó la atención debida, ahí hay un problema. Yo como lo veo, yo creo que compartimos, tenemos un hombre que ha sido el promotor de Antamina, una de las minas más exitosas, el mejor trabajo, tanto ambiental como social. Y es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, y el don de gente, de conocimiento, la larga experiencia que tiene Augusto Bertel, yo creo que ha sido una suerte para el Perú que acepta. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Pero lo que nosotros tampoco podemos perder de vista es por qué tenemos una gasolina a $3 de galón cuando Estados Unidos la tiene a 2.20, Colombia a 2. Esa es la responsabilidad que creo que el Congreso va a estar mirando, que es la gasolina para el peruano, cuánto le cuesta y qué cosa es lo que estamos haciendo. Porque esto, si no, es el negocio de los proveedores. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado que acá, ¿quiénes son los que le han... Y porque la caja fiscal en buena cuenta depende de la... Claro, venta y si nosotros tenemos a Petroperú, ¿no? Se justifica que sea, digamos, el balance, el fiel de la balanza, que no deje que los grupos que manejan el petróleo, como se plantea, vayan a jugar con los precios. Pero ¿cuál es hoy día la relación de Repsol con los precios de Petroperú? Si están bailando un tango amoroso, sube el precio uno y sube el precio del otro. Entonces, acá el verdadero valor de Petroperú es que sea capaz de ser el fiel y no deje que los precios del petróleo vayan más allá de lo del mercado internacional. Pero hoy estamos con una de las gasolinas más caras de Sudamérica. Menuda tarea que le espera a don Augusto. Entonces yo sí creo que Augusto Bertel está tomando seriamente el tema de los costos, seriamente el tema de la tecnología, y los atrasos de inversión que hemos tenido. O sea, cuando mandan el dinero a investigar si hay petróleo o no hay petróleo, eso es riesgo. Pero no estábamos ocupándonos de lo principal. ¿Qué cosa es manejar el oleoducto? ¿Por qué? Porque el oleoducto es caja, es mi caja, de donde cobro. Y eso no se está... Y caja, no solamente de Petro, es caja fiscal también. Es caja fiscal. Congresistas, señores congresistas, congresista Bloadechea, congresista Galarreta, muchísimas gracias por estar esta noche en este reinicio de escaño 131. Seguramente ustedes vendrán acá constantemente, yo vendré cuando me inviten, y es un gusto haber compartido esta mesa con ustedes. Mucha suerte en su labor, en su tarea legislativa, y a ustedes, queridos amigos televidentes, hasta cualquier otra oportunidad. Un gusto haber estado con ustedes. Claro. Buenas noches. Gracias, Mario.